Ahora, Augusto Zimmerman hace un resumen de la serie de atentados que ocurrieron en el año 74 y Claro. 75. El libro, No solamente por acá él. lo tengo, ¿no? Libertad de prensa, la etapa borrada, se llama el libro de Augusto Zimmerman, porque para los que no lo saben, o por los que lo olvidaron, era el secretario personal del general Velasco Alvarado. Y él hace un recuento ahí de atentados, ¿no? La balacera contra Mercado Jardín, Arbulú y Tantaleán, dos de ellos incluso, si Querían matar a Mercado Jardín. Salieron heridos. Querían ¿no? matar a Mercado Jardín. Claro. Ahora, no pudieron. El bombazo en Sears, ¿no? Donde ahora está Saga Falabella. En Sears, es decir, comparándolo con lo que podría ser el Plaza Vea o el Jockey Plaza de hoy día. ¿Cómo se llama eso? ¿No se llama terrorismo? Yo pregunto. Ahora, buena parte de la gente que nos está viendo y escuchando, Héctor, no tiene idea de qué estamos hablando. Y por eso yo creo que sería importante porque en el Perú un recuento no se de esos historia. hechos a los que tú te refieres. Yo decía, Augusto Zimmerman, el exsecretario quien fuera secretario personal de Velasco Alvarado, ha hecho un recuento de algunos de estos hechos. Exactamente. Ojo que estamos hablando de hechos de hace 60 años, ¿ah? Por si acaso los que nos escuchan no vayan a pensar que estamos hablando de ayer. Pero se acreditó. Es de hace 60 años. Pero hubo una sucesión de hechos. Lo más grave fueron, ¿cuál es? El atentado este. Recordemos, la sucesión fue balaceras contra las embajadas de la Unión Soviética y Cuba, hundimiento de un barco pesquero pesquero cubano, bombas contra otro barco pesquero soviético, balacera contra el auto para matarlo, donde estaban el general Edgardo Mercado Jardín y el general Tantaleán, y había otro general más. La bomba en la casa de Jaura, bombas en Sears, bombas en el parque de Miraflores. Pregunto, ¿cómo se llama todo eso? ¿Y qué fecha fue? 74, segunda 75. mitad de 1974, primera mitad de 1975. ¿Cuánto empieza el terrorismo de Sendero en el Perú? 1980. Entonces, ¿qué cosa está antes? ¿1975 o 1980? Simplemente, es eso. Ahora, ahí se incluye el atentado contra el periodista Guido Lombardi en esa lista. ¿Tú crees que realmente eso también está en esa lista? Y muchos otros atentados más. Porque eso, ¿cómo fue ese incidente? ¿Se acerca un carro a Guido Lombardi? ¿Cómo fue eso? Le dispararon en el estómago, casi lo matan. Ahora, el tema es Sendero. ¿Por qué tú dices que Sendero Luminoso, en Sendero Luminoso hay de alguna manera la mano de la CIA? Es decir, el movimiento de Sendero se generó dentro del Partido Comunista, que era un partido prosoviético, vino la ruptura china, Abimael Guzmán mismo estuvo en la China, fue parte de todo un proceso de reclutamiento de intelectuales provincianos, había un movimiento ahí real, ¿no es cierto? Exactamente, pero ese movimiento, tú sabes que el maoísmo nunca fue terrorista, Mao nunca aplicó la política de terror. Entonces otra vez la pregunta es, ¿por qué quienes decían ser maoístas en el Perú aplicaron esa perversa, criminal e inédita política de terror que nunca se había aplicado en ningún país del mundo? Porque el terrorismo que aplicó Sendero aquí fue un fenómeno nuevo y lo dicen todos los tratadistas, inexplicable. ¿Y por qué? Claro, pero sí comparable al fenómeno del Khmer Rouge de Pol Pot en Camboya, ¿no? O sea, digamos. Claro, todo ese tipo de fenómenos y al Estado Islámico del Este y a quienes están en el poder en este momento en Afganistán. Entonces, tú necesitas tener una preparación especial de tipo político para tratar ese fenómeno. El ejército peruano, las Fuerzas Armadas peruanas, no las tenían. Pero hay algo más. Lo más perverso del fenómeno terrorista, y eso te lo enseñan a ti cuando te enseñan doctrina militar, es que cuando tú pones una bomba,
van a sonar 10 más. Y tú no las has puesto, otros las pusieron. ¿Por qué? Porque siempre hay gente en todas las sociedades que aprovecha el fenómeno terrorista para ajuste de cuentas. Entonces, otra cosa que yo digo, insisto en decir es, todos los atentados atribuidos a Sendero Luminoso fueron realmente de Sendero Luminoso. Hubo gente que se metió ahí. Hubo gente, obviamente. Yo he vivido, Nicolás, toda la época del terrorismo. Yo he tenido a mi esposa, he tenido que sacar a mi esposa del país, mandarla fuera, y a mi hijo, que tenía 12 años, mandarlo muy lejos y abandonarlo prácticamente solo, porque yo estaba amenazado de muerte. Por Sendero Luminoso. A mí me han matado 10 colegas de la institución en la que yo trabajaba, entre ellos un profesor universitario que era el primer especialista en alpacas en el Perú. Me los mataron. Así que a mí no me van a contar cuentos. Yo sé lo que es el terrorismo. Lo he vivido. He tenido a mi familia amenazada. Yo he estado amenazado. Yo en la institución en la que trabajaba tenía que tener guardia de protección permanente. Y yo puedo exhibir todos los anónimos que me mandaban. Ahora, ¿quién los mandaba? ¿Los mandaba Sendero solamente? ¿O los mandaba otra gente? Porque yo he visto, porque nosotros trabajábamos en Cajatambo, mi gente, mis amigos técnicos trabajaban en las sierras de Cajatambo, en 1980, cómo Sendero Luminoso se paseaba por ese corredor que iba desde Cajatambo hasta Bolognesi, y nosotros íbamos a denunciar esto y a decirles a los militares de la región militar de Lima, pero miren, ahí está la gente de Sendero caminando. ¿Tú crees que hacían algo? ¿Por qué no hacían nada? ¿Por qué Sendero estuvo libre prácticamente durante muchos años en el Perú? ¿Por qué lo dejaron operar? ¿A quién le convenía? ¿A quién le conviene hasta ahora el terrorismo? Porque el terrorismo ya no tenemos en el Perú. Pero ¿quién mantiene vivo el terrorismo? ¿No son algunos señores de la Marina? Y por eso me van a decir que sigo insultando a la Marina. ¿A qué te refieres con eso? ¿Al tema del terrorismo, quieres decir? Por supuesto, y con el tema del terrorismo, el terrorismo ahora, vivo. En el Perú no hay terrorismo ya, como tú sabes, pero lo tienes en los primeros propagandistas de Sendero Luminoso, son los señores del Comercio, del Trome, de La Razón, de todos esos periódicos de baja calidad que nosotros tenemos. ¿Es así ahora, o no es así? El almirante Montoya ha dicho que tú eres el primero y que ahora vienen Carrasco y Ayala y no sé cuál otro más. ¿Ah? Porque él usa el terrorismo para bajarse al gobierno. Pues él quiere usar, él revive el terrorismo, él es el primer propagandista del terror. Ahora me va a enjuiciar el señor Montoya. Me va a mandar al procurador de la Marina por decir, ¿no?, que él está haciendo propaganda al terrorismo en el Perú. Los primeros propagandistas del terrorismo no son los fujimoristas. O dime